Estamos compartiendo la palabra en Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Qué les pareció la semana pasada que compartimos la Santa Cena? ¿Qué les pareció ese evento? Hermanas de acá del VIP. ¿Qué les pareció el evento de la Santa Cena? ¿Sí? ¿No estuviste, no? ¿Estuviste? ¿No estuviste, no? No, el viernes pasado. ¿Viernes pasado? ¿Estuviste? No, ay, te perdió. Teníamos la Santa Cena ese día, ¿no? Recordando un poco la hora del sacrificio de la cruz, ¿no? Cristo derramó su sangre y entregó su cuerpo, ¿no? Son dos actos, ¿no? Que conmemoran y nos hacen recordar cómo el Evangelio se encierra en un sacrificio, ¿no? Y el Evangelio está encerrado en el sacrificio de Cristo, ¿no? O sea, el que derramó la sangre, toda su sangre, y entregó su cuerpo, ¿no? Como una ofrenda, como un sacrificio, ¿no? Ese día que el domingo que nos veníamos, bueno, sí, el domingo nos veníamos por allá, por Lima, ¿no? Había muchas, ¿no? Procesiones, ¿no? ¿Has visto? No había cruz y estaban haciendo, ¿no? Entonces, por el, así, sí, por el, ¿cómo se llama por la Semana Santa, ¿no? Hermano, ya no hay sacrificio, ya no existe sacrificio que tú puedas hacer para que agrades a Dios. Para que agrades a Dios ya no hay más sacrificio. El sacrificio lo cumplió Cristo. O sea, tus méritos no van a agradar a Dios. Ahora voy a explicar eso, ¿no? Porque algunos dicen ya, voy a explicar bien. ¿Cómo es eso, hermano? Claro, los méritos tuyos no son suficientes para que Dios se agrade. Los méritos tuyos no son suficientes. ¿Cuál es suficiente? El sacrificio de Cristo. O sea, lo que Cristo hizo, eso se puede decir, le bastó a Dios para que Dios se agradara, ¿no? En Cristo de aquel que cree en Él, ¿no? O sea, todo aquel que cree en Él tiene justificación, ¿no? Por eso que la hojita que les di la semana pasada le expliqué acerca del prefijo en Cristo. Hay un prefijo en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que habla sobre estar en Cristo, ¿sí? Y esa palabra en significa estar sobre algo. O sea, está hablando de una posición que tiene el creyente. Ahora, esa posición se contrasta con la posición de sin Cristo, ¿no? Pablo también dice, antes estábamos sin Cristo, decía Pablo, ¿no? Y ahora estamos en Cristo. Y hace una clara diferencia de estar en y de estar sin, ¿no? El prefijo sin es que no hay, no tienes ninguna posición ahí. Y las personas así confiesen que son, ay, es que yo sí creo, mira, tengo mi rosario, tengo, no sé, mi Biblia, lo que sea. Pero ¿cómo sé que esa persona está con Cristo? ¿Cómo sé que está sin Cristo? ¿O cómo sé que está en Cristo? Muy, muy fácil, muy sencillo. Porque la persona o el creyente que está en Cristo, ha ocurrido algo en él. Dice la Biblia en 1 Corintios 5 y 7 que, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? O sea, sucedió un cambio. O sea, pasó algo en él. Esa palabra nueva criatura significa nueva creación. Y pues tienen la idea de que el Espíritu Santo lo regeneró, ¿no? al creyente, al incrédulo, mejor dicho, ¿no? Al que era incrédulo y ahora es creyente, el Espíritu Santo hizo una obra en él. Entonces, cuando el Espíritu Santo esa es su obra, ¿qué es lo que pasa? El creyente tiene vida espiritual, porque antes estaba muerto, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Jesús dijo, el que cree en mí y en mis palabras, no vendrá condenación, ¿no? Mas ha pasado de muerte a vida, no de ¿no? ¿No? Entonces dice, otra vez, si es Juan 14, 4, 25, creo que es que dice, si alguno cree en mí y en mis palabras, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte, fíjate, un estado, una posición, estado de muerte, ha pasado a otra posición, estado de vida. Y ese es el creyente, o sea, tu estado es de vida. Pero qué hermanos, si yo ya tenía vida, ¿qué vida estás hablando? Vida espiritual, pues. Porque la vida espiritual es la que estaba muerta en nosotros. No teníamos comunión con Dios por causa del pecado, porque éramos pecadores, no teníamos nada de comunión con Dios. Por más que le rogaras a Dios, te fueras, no sé, hicieras todas las penitencias que tú hagas, no era suficiente para aplacar el pecado. Solamente hubo un solo sacrificio que fue perfecto. Hebreos 4:10 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos y para siempre los santificados. Para siempre. Cristo fue la ofrenda. Que esa ofrenda cubrió los pecados de los creyentes
para siempre, no hay más. Es por eso que el creyente, el Hijo de Dios, no puede irse, no puede retirar, hermano, es que ya no, me retiro de la iglesia. No, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? Es que no quiero ser hipócrita porque yo estoy pecando, estoy fallando. Oye, hermano, ¿no sabes que la ofrenda de Cristo bastó para cubrir los pecados eternamente? Eso no significa que sigas pecando, sino que significa que Dios tiene misericordia de ti y tú encuentras perdón de pecados, ¿no? Y continúas la vida cristiana. Entonces, ese prefijo en Cristo es importante que lo entendamos, porque nosotros estamos en Cristo, estamos en una posición en Cristo, ¿no? Y la otra posición que contrasta a ese prefijo en es sin Cristo. Y sin Cristo no tienes nada, estás muerto en tus delitos y pecados. Pero en Cristo estamos con vida. Por eso que tenemos una relación con Dios, una relación viva con Dios. No digo tenemos, debemos tener una relación viva con Dios. ¿Cuándo, hermano? ¿En la iglesia? No, todos los días, cada momento, ¿no? Cada instante que sale, ¿no? A veces yo me levanto, pues, a veces, adentro sí que me levanto a las 6:30. Me da hambre, me tengo que levantar. Entonces, salgo a comprar afuera, a veces no hay. Y cuando salgo, tú has visto, ¿no? Ahí están los cerros, ¿no? Y a veces en la mañana se ve bien chévere, ¿no? Entonces miro los cerros, miro el cielo y digo, wow, me quedo ahí un rato, ¿no? Mirando. ¿Y por qué? Porque se puede ver, Dios evidenció en su creación, Él mismo se evidenció que Él es Dios. Entonces tú miras el firmamento y dices, wow, ¿cómo puede ver el cielo así? Y hasta empiezas a filosofar, ¿no? Oye, ¿no te das cuenta que estamos colgados sobre la nada? Estamos colgados, ¿no? Estamos sostenidos, girando eternamente, ¿no? No sé cuántos miles de años la Tierra sigue girando y no para, ¿no? Y, y todo lo sostiene Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas y Él sustenta todas las cosas que Él creó. Ahora, un ratito, si Dios sustenta el mundo, ¿cómo no te va a sustentar a ti? ¿Cómo explicas que no? Adelante, hermano Andrés. Los científicos a veces son torpes y pues han dicho que nada puede sostenerse así de la nada, como un globo. Solo necesita un químico, ¿no? Un exponente, ¿no? Para que un helio, ¿no? A veces va para arriba, a veces va para abajo, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿por qué la Tierra está flotando? Eso es lo que ellos no pueden explicar. Sí. Y siempre lo que van a hacer simplemente, ¿sabes qué? Teorizar las formas de por qué la Tierra está así, ya sea por el movimiento de la Tierra, qué sé yo, se van a inventar de todo. Pero lo que la Biblia nos enseña es que Dios sustenta todas las cosas que Él creó. Y en Dios hay sabiduría, la cual el mundo nunca va a poder alcanzar la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Dios Dios no se mueve en este plano terrenal como nosotros, que nos movemos por algunos aspectos visuales, ¿no? Entendimiento, ¿no? Y nuestro aspecto llega ahí nada más. En cambio, Dios no gira en torno a lo que como mundo vivimos, ¿no? Dios, por ahí dice algunos que Dios está en otra dimensión. Y Dios está en otra dimensión, porque justamente Él es creador, no puede estar dentro de la dimensión nuestra. Él nos creó. Por eso que el hombre cuando quiere entender, ¿cómo vas a entender a Dios? No puedes entender a Dios. Entonces te vas a morir buscando entender a Dios. No, a Dios no se le entiende, a Dios se le cree. A Dios no busca entender. No, es que, hermano, no entendí, es que estoy ahí. Ay, estás ahí tú dándole vuelta a tu cabeza, vuelta, y pierdes el tiempo. Porque a Dios no le buscas tú, como dicen, no le buscas las 4 patas, ¿cómo dicen? Al gato, ¿no? Las 5 patas al gato, no le buscas a Dios. A Dios se le cree. Por eso que cuando nosotros ejercemos fe en lo que Dios ha hecho, pues tenemos comunión con Dios. Y eso es importante, hermano. Así que cuando Pablo, ahora vamos a ir un poquito al tema, cuando Pablo habla sobre este prefijo en, son todos los creyentes. Estamos en una posición en Cristo. Y por esa posición estamos bendecidos, hermano. No tenemos necesidad de nada más. O sea, nada más que tiene que ver con nuestra llenura espiritual. Podemos tener necesidad, o sea, física, ¿no? Hermano, no respiro. Hermano, no camino, me duele el pie, me duele la cabeza, me duele la uña, me duele el pelo, te duele todo, ¿no? Ese es un estado, ¿no? Temporal que vamos a adolecer todos, ¿no? Todos vamos a adolecer un estado temporal, todos, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo está cada vez más en decadencia por causa del pecado. Pero Dios, en su gran misericordia, ha tenido un plan maravilloso.
Y en ese plan nos ha incluido a nosotros. Gratis, hermano, nos incluyó a nosotros. No merecíamos nada. Sin embargo, Dios nos incluyó en su plan, que es en su reino. Así que mientras que la iglesia local, como nosotros estamos aquí, ¿para qué nos reunimos? Nos preparamos hasta el día que vayamos a su reino. Y mientras que estamos juntos aquí, le servimos, le amamos, le somos fiel a Dios, crecemos, servimos y compartimos el mensaje, lo más importante. Así que otra vez les animo, hermano, tenemos una semana desde este viernes hasta el otro viernes para invitar, para anunciar, para compartir el evangelio. Porque justamente el propósito de la iglesia es que otras personas conozcan el evangelio, conozcan los misterios de Dios, que Dios ya reveló a los gentiles. Entonces, esos misterios tienen que ser revelados, tienen que saberse. Nosotros ya lo sabemos. Ahora, ¿qué nos toca? Compartir con otros, invitar a otros para que también sepan y conozcan de Dios y así crezcan en su comunión con Dios. Muy bien, hermanos. Ahora sí vamos a 1 Tesalonicenses 4:13. ¿Allá me escuchan bien? ¿Se escucha claro? A ver que alguien me diga que sí. ¿Se escucha claro? ¿Se escucha bien? Ponme una mano ahí. Sí, se escucha, nada más, ponme así. ¿Se escucha bien? Allá. Muy bien. A ver, vamos a 1 Tesalonicenses 4. Del 13 al 18 vamos a leer hoy día, ¿ya? Y vamos a ir analizando uno a uno los versículos, ¿sí? Anteriormente, en el capítulo del 1 al 12, habíamos leído la semana pasada, la antepasada, acerca de Pablo, ¿no? Hablamos acerca de la santidad, ¿se acuerdan? ¿Que la santidad qué cosa era? ¿Qué era la santidad? Acá estuviste, Janet, cuando hablamos de la santidad, que era la voluntad de Dios. La santidad no era una opción para el creyente, ¿no? La santidad era la voluntad de Dios. Mira, vamos a leer, vamos a recordar, ¿ya? Dice, mira, dice, pues, versículo 7 del 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿A qué nos ha llamado? A santificación. Así que el que desecha esto, o sea, mira, ¿qué dice ahí Pablo? El que desecha, o sea, el que no entiende que la santificación es un llamado de Dios y lo desecha y no quiere consagrar su vida a Dios, dice, Pablo dice, no desecha hombre. Es decir, Pablo está diciendo, no me desechas a mí, sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo, ¿no? Entonces, fíjate, es bien claro, la santidad es un proceso en nosotros, ¿no? Que nos ayuda a consagrarnos a Dios, nos ayuda a guardarnos. La santidad simplemente lo que produce no es que tú seas más santo, sino que tú seas más maduro. ¿Ya? Algunos ¿no? Lo han cambiado. Los pentecostales, otras iglesias piensan que santidad significa ropa, ¿no? O sea, estar ahí con su ropa bien así, ¿no? O con falda, las hermanas, y una hermana que va maquillada, o qué sé yo, le dicen, no, esa es una pecadora y no sé qué tantas cosas. Pura ignorancia, ¿no? Entonces ellos piensan que la santidad es una apariencia. Piensa que la santidad tiene que ver con la forma de vestir. No, no me siento con las hermanas, yo para acá. No, porque no me contamino, me tienta, dice, ¿no? Errores, ¿no? Errores de interpretación, ¿no? Y más que todo tiene que ver con religiosidad, ¿no? Y una vez me dijeron, no te apoyes en el altar, ¿no? Cuando yo me senté ahí, me senté en el altar. Párate, no te apoyes en el altar porque ese es un lugar santo, me dijeron, ¿no? Ah, sí, qué daño. me da entre cólera y risa, ¿no? O sea, tanta ignorancia, ¿no? O sea, ¿por qué? Atribuirle a cosas materiales santidad, ¿no? Atribuirle, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento decía que el atrio, ¿no? El atrio era el lugar donde estaba Dios, el lugar santísimo, supuestamente. Total, una confusión, pero muy grande, ¿no? Y entonces, la santidad no tiene nada que ver con las cosas externas, hermano. La santidad tiene que ver con lo intrínseco, lo que está dentro. ¿Y sabes qué? ¿Qué está dentro de ti? Yo te voy a decir, Cristo. ¿Y Cristo qué cosa y qué obra trajo a tu vida? Trajo el sello de su Espíritu, ¿verdad? Y por lo tanto tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por lo tanto, has sido llamado a vivir en santidad. Porque acá Pablo dice,
porque también nos dio su Espíritu Santo. O sea, somos templo de Dios. Y entonces, hermano, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo es la santidad? O sea, porque, a ver, la santidad me han enseñado mal, porque a veces yo pienso que la santidad es que, ay, no mires, ay, no hables, ay, no, no. Uno piensa que está así, ¿no? Te levantas y, ay, y estás así, ¿no? Como tratando de en tus fuerzas, ¿no? De tus fuerzas, consagrarte, ¿no? Cuidarte, ¿no? Ay, y estás así, y llevas una vida así, ¿no? Y si pecas, ay, ya pequé, ay, ya fallé, ahora voy a perder mi salvación. No. La santidad no es nada, nada tiene que ver con esa vida religiosa. La santidad, ¿sabes cómo es? Es una vida espontánea con Dios. O sea, el crecimiento no es, perdón, la santidad no se evidencia por la fuerza que tú hagas para buscar tu santidad. No, la santidad es como un fruto. Es un fruto. O sea, como tú siempre estás más con Dios, o sea, tú buscas más a Dios, oras, lees la palabra, le das tiempo a Dios. ¿Cuál será tu fruto? ¿Cuál será tu fruto? Obviamente, tu fruto va a ser reflejar a Cristo, ser más como Cristo. La palabra te da mucha sabiduría. Cambia tu forma de pensar. Tu cosmovisión de las cosas cambia. Por eso tienes que leerla constantemente, diariamente. Yo a mis alumnos allá del piano, le hago toda la semana, le hago el desafío, ¿no? Allá, vamos a hacer el desafío. A ver, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. A ver, ¿cuánto practicaste el lunes? Nada, hermano, ya, marca. Martes, nada. Miércoles, sí, hermano, ¿cuánto practicaste? 5 minutos, ya, 5 minutos. Jueves, nada, hermano. Viernes, nada. Otro, a ver, tú. Lunes, no, hermano. Martes, no pude, hermano. Miércoles, tampoco, hermano. Nada. ¿Cuándo has practicado entonces? Hoy, hace un ratito antes de venir. Sábado, ya. Pues. ¿Cuántos minutos? 5, ya. Y así el otro, ¿no? Y al final, ¿no? A la semana, digo, has perdido toda una semana, ¿no? Y solamente has practicado 5. ¿De verdad quieres aprender piano? Sí quieres, hermano. Pero te das cuenta que tienes que practicar. Y solamente 5 minutos, le digo, por día. Ay, hermano, mira. Es lo mismo con Dios, hermano. Lo mismo con Dios. Si no le das tiempo a crecer en Dios, ¿cómo esperas que tú respondas? O sea, con sabiduría, con crecimiento, con entendimiento, ¿no? Tu vida consagrada, tu relación con Dios, ¿no? Dios te usa, ¿no? ¿Cómo pues? ¿Cómo puedes? ¿No? Pues es que Dios lo que hizo fue, mira, ya al creyente ya le di todo. Creyente, te di todo, acá está todo. Está todo y tienes todo tú de parte mía. ¿Qué vas a hacer tú? Yo voy a esperar del cielo que venga la unción del santo, ¿no? Algunos dicen, ¿no? Voy a esperar que la unción me tome como Cash Luna, que le jaló su frazada y que se le llenó, solo se llenó. Esas, ¿sabes cómo son? Esa es vida religiosa, ¿no? Esa es vida religiosa. Porque la vida, esa es vida religiosa. Porque la vida común o la vida diaria es tener comunión con Dios, buscar a Dios, orar. No estamos diciendo que te levantes 3, 4 de la mañana, o si lo haces, está bien, pero no estamos diciendo eso, sino que es una vida, es como una relación con tu esposo, ¿no? O sea, hablan, ¿no? Se comunican, ¿no? Tienen sus momentos, por ahí discuten, qué sé yo, ¿no? Pero están, o sea, están ahí. Aunque quieran, no se pueden separar, porque son esposos, ¿no? Entonces, con Dios, tu relación tiene que ser cercana, cercana. Entonces, ¿cómo quieres dar fruto si no vas a Dios? ¿Me entiendes? Y ahí vamos a hacer el tablero también, ¿no? 5 minutos todos los días, hermano. 5 minutos. Hermano, hoy día, cuando el lunes, martes, ¿cuánto leíste la palabra? Miércoles, nada. Ya. Entonces, el diablo, ¿qué hace? Se ríe, ¿ve? Dice, ya, lo entretuve, ya, ahí los tengo, ¿no? Entonces, ahora, ese es el llamado que Dios nos ha dado, hermano. Nos ha llamado a santificación. Así que no podemos escaparnos de ese llamado, ¿no? No podemos escaparnos, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos al texto de hoy, porque Pablo va en el capítulo 4, del 1 al 12, más o menos lo que enfatiza es un poco la santidad. Enfatiza mucho la voluntad de Dios. Porque en el 1, el versículo 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y ahí está hablando de la santificación progresiva. Está hablando cuando habla de santificación, está hablando de consagrarse y está hablando de madurez. ¿Sí? Está hablando de llevar a la madurez. Esa es la voluntad de Dios. Que el creyente sea, ¿qué? Maduro. No Nicolás Maduro, sino maduro. ¿Sí? Y por eso, porque ahí dice, porque os apartéis, ¿no? De fornicación. En este caso, ahí lo está diciendo a ellos,
porque las prácticas que tenían ellos, obviamente por la cultura religiosa pagana que ellos vivían anteriormente, tenían prácticas realmente paganas y prácticas muy, que iban en contra de la voluntad de Dios, iban en contra de todo lo que Dios había estipulado como vida, ¿no? Entonces, sus prácticas eran obviamente muy paganas. Entonces, por eso Pablo le dice a ellos, ¿no? Que os apartéis de fornicación. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y después en el versículo adelante que leímos dice, porque en Dios fuisteis llamado a santificación. No se olviden de eso, ¿no? Dice, así que, perdón, es 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, cuando el creyente no se santifica, o sea, no busca consagrarse a Dios, ¿no? Lo que está haciendo es ir en contra del llamado y la voluntad de Dios. Está yendo en contra de eso. Y no te pongas en contra de Dios, hermano, porque no vas a ganar. Dios siempre va a ganar. Ahora vamos a leer el versículo 13. Ahora sí vamos con el tema de hoy. Primera de Tesalonicenses 4, del 13, vamos a leer del 13 al 14, ¿ya? Ya vamos a leer unos textos de Pablo que ahí refiere a algo, dice. Hermanos, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen. Acá hay uno que ya durmió. ¿Quién está durmiendo? Nada. Para, ¿qué dice? Que no os entristezcáis como quién, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creen que Jesús murió? Y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Muy bien, vamos a analizar este pasaje rápidamente. Mira, el interés de Pablo, cuando Pablo escribe a ellos, bótalo. El interés de Pablo era completar la enseñanza que fue interrumpida a causa de la persecución. Cuando Pablo estuvo con ellos, con los tesalonicenses, así como acá, estaba con ellos, 3 semanas nomás estuvo, día a día, predicando y enseñando. No bastó 3 semanas. Tuvo que irse porque le empezaron a perseguir, lo querían matar y Pablo tuvo que irse, ¿no? Para guardar su vida, para seguir predicando. Entonces se fue y ¿qué pasó? O sea, el crecimiento que ellos necesitaban fue interrumpido. O sea, no pudo completar Pablo todo su crecimiento porque en 3 semanas no se podía. Ellos necesitaban más. Por eso que Pablo escribe esta carta y la intención de Pablo era, o sea, completar la enseñanza con ellos, completar el discipulado con ellos, ¿sí? Y es lo mismo que estamos acá, estamos completando el discipulado para nuestras vidas. Entonces, en otras versiones, se dice en el capítulo 13, que hemos leído, perdón, sí, en el capítulo 13 dice, en otras versiones dice así, quiero que sepan qué pasa con los que mueren, así dice. Pablo dice, hermanos, quiero que sepan qué pasa con los que mueren. Y acá Pablo, en la versión Reina Valera, dice, no, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. ¿No? Acá ya se durmió. Que no ignoréis acerca de los que duermen, ¿no? O sea, de los que están muertos, está hablando, ¿no? Pablo usa esa palabra dormir porque era un hebraísmo, ¿no? De los propios de los judíos, ¿no? Dormir, ¿no? ¿Se acuerdan? Otro hebraísmo que usan los judíos, por ejemplo, también es ¿cómo se llama? Conocer, ¿no? Conocer, ¿no? Entonces son hebraísmos que ellos usan, ¿no? Y cuando él dice dormir, no se está durmiendo los que duermen, ¿no? Sino los que murieron. Entonces Pablo dice, hermanos, a ellos les está diciendo, mira, no quiero que ustedes ignoren, perdón, o sea, yo quiero que ustedes sepan qué pasa con los que se mueren. ¿Qué pasa con los que se mueren? Dice Pablo. ¿Para qué? Yo quiero que ustedes sepan esto para que ustedes no se entristezcáis. Para que no se entristezcáis, como dice, mira, como los que no tienen esperanza. Ya ahí hace un contraste con las personas que no tienen esperanza. ¿A quién se refiere? Obviamente, a los incrédulos, ¿no? Cuando las personas que son incrédulas muere una persona, sabes que hasta son capaces de matarse con la persona, ¿no? Si tal vez no se matan con la persona, almáticamente están pero destruidos, o sea, no tienen más sentido de vida, no tienen más. Hace unos días, ayer creo que ha sido, se suicidó una enfermera, una médica, no sé quién era, ya bueno, ahí el Rebagliati, ¿no? Se suicidó una joven, ¿no? Joven parece que era, ¿no? Su familia, hermano, debe estar pero desconsolada, ¿no? O sea,
¿Te imaginas, no? La muerte de una persona es para que el corazón de uno esté totalmente roto, ¿no? El corazón esté destruido, ¿verdad? ¿No? Y entonces, pero Pablo dice, mira, Pablo dice, yo no quiero que ignoren acerca de los que mueren, ¿sí? Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, o sea, como las personas que no conocen. Dice, ¿por qué? Mira, acá Pablo da la razón. Dice, porque si creemos que Jesús murió, ¿no? Y resucitó, dice Pablo, ¿no? Y fíjate una cosa, mira, cuando Pablo lo dice, estamos hablando del año 50 después de Cristo. Ya, acuérdate, año 50 después de Cristo. En el año 50 todavía, es más, no sé si todavía bueno, ya habían registros, pero había testimonios vivos de personas que podían testificar de que Jesús había resucitado. O sea, para la época de ellos era más fácil creer que Jesús había resucitado, porque no solamente había testimonios de personas que aún lo habían visto a Jesús y estaban con vida, sino que también había, eso se llama testimonio oral, ¿no? Y también había testimonios históricos. O sea, habían historiadores de la fecha, del siglo I, siglo II, siglo III, siglo X, que escribieron acerca de Jesús. Y estos historiadores no eran creyentes, no eran cristianos, simplemente eran cronistas, ¿no? Que escribían, ¿no? Hechos, ¿no? Que sucedían en el pueblo judío, y estos hechos daban testimonio de que Jesús había resucitado, ¿no? Tenemos uno, por ejemplo, como Flavio Josefo, ¿no? Flavio Josefo fue uno de los historiadores judíos, ¿no? Que no era creyente, sino que era judío. Pero ellos en sus crónicas testificaban y decían y afirmaban que había uno que se decía rey de los judíos y que había resucitado. O sea, más fácil era creer en aquel tiempo que Jesús había resucitado que en este tiempo. Porque nosotros pues no hemos estado ahí. Entonces, ¿por qué lo creemos? Por fe. Por fe creemos que Jesús murió, ¿verdad? Y resucitó. Muy bien. Pablo dice entonces, dice, porque si creemos que Jesús murió y Jesús resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no se entristezcáis, para que no vivan sin esperanza, como con corazones destruidos, ¿no? Esas personas viven así porque no conocen a Dios. Pero los que conocen a Dios, a Jesús, saben que Jesús, así como Él murió y así como Él resucitó, nosotros también vendremos a la vida con Jesús. ¿Me entiende? Entonces, si, por ejemplo, un creyente muere, uno no puede tirarse al abandono y decir, no, y te tiras ahí. No, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque Jesús murió y resucitó. Y así como Él murió y resucitó, así traerá a la vida a aquel creyente que murió. Así lo traerá a la vida. Así que no entristezcáis, hermanos, ¿ya? No caigan en ese momento tan duro. Yo sé que es duro la pérdida, ¿no?, de un familiar, pero si es un creyente, no sucumban ante ese dolor. ¿Por qué? Porque en Cristo Pablo dijo que así como creímos que Él murió y resucitó, así resucitará esa persona, ¿no? Tendrá vida. ¿Se entiende? Entonces Pablo dice, hermanos, no quiero que ignoren esta verdad. Dice, quiero que sepan esta verdad. La misma verdad de que Jesús murió y resucitó debe ser la misma verdad contundente que Él traerá a los que durmieron en Él. El Señor, hermanos, escuchen, el Señor quiere que sepamos bien lo que dejó como verdad absoluta. Esto que dijo Pablo debe ser una verdad absoluta para nosotros, ¿sí?, acerca de la muerte. Y no nos entreguemos a la tristeza como si no tuviéramos esperanza. ¿Entienden, hermanos? Así que creo que está bien claro el texto. Seguimos leyendo y ahí terminamos. Versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Acá atento, ¿ya? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, desciende del cielo y los muertos en Cristo, otra vez, el prefijo en, ¿no? Ahí está. Y los muertos en Cristo, ¿no? Claro, ¿no? El prefijo ahí. Los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Mira, pon atención a cada palabra que está diciendo Pablo, ¿ya? A cada palabra, a cada verdad que está diciendo. Mira, dice, para recibir al Señor en el aire, ¿y qué dice? Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, y esta es la parte más importante, algunos hermanos se van a lo, ya ves hermano, ahí está, dice que vamos a ser arrebatados, que mira que ahí ya, no, eso no es lo más importante. Lo más importante ahorita lo vamos a leer, versículo 18 dice, por tanto, esta palabra es importante porque acá está una conclusión. Por tanto, ¿qué dice? Alentaos. ¿Sí? ¿Cómo entiendes por alentar? ¿Qué entiendes por alentar? A ver, conceptos. Animar. ¿Qué más? Alentar. ¿Qué más sería? Vamos, tú puedes, no te rindas. ¿No? Aliento, ¿verdad? ¿No? Animar, alentar, ¿no? Entonces dice, ¿qué dice? Alentaos, ¿qué dice? Los unos a los otros, o sea, como iglesia, ¿no? Como iglesia debemos animarnos, alentarnos. ¿Qué más? Con estas palabras. ¿Cuál palabras? Las que ya dijo, la que acabamos de leer, estas palabras. ¿Cuál? De que Jesús, dice, vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, desciende del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Acuérdate, mira, ¿qué dice? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. Dice, Pablo dice a continuación, lo que les digo es palabra del Señor. Es decir, lo que está diciendo Pablo ahí, está diciendo que aliéntense con estas palabras, porque esta verdad es palabra de Dios para la iglesia. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Iglesia, mira, o sea, yo sé que tú miras tu mundo terrenal que vives hoy. Sí, yo sé que tú miras hoy, ¿no? Miras tu mundo. Yo sé que miras tu mundo, miras tu necesidad. Ya, espérate. Te voy a alentar, iglesia. Ahora quiero que mires hacia tu destino. ¿Sí? ¿Cuál es tu destino? Tu destino es allá. Primero, que no ignores. Un día vas a morir. Vas a morir. Pero así como vas a morir, así como Cristo murió, resucitó, así resucitarás tú, dice Pablo. Aliente. ¿Para qué? Para que no tengas tristeza como los que no tienen a Cristo, como los que no conocen a Dios. Entonces Pablo, y ahí sigue animando, dice, ¿no? Por lo cual decimos en palabra del Señor que vivimos, dice, porque el Señor mismo, o sea, el mismo Cristo, ¿no? Con voz de trompeta, y uno dice, a ver, hermano, ¿cómo es eso con voz de trompeta? ¿Cómo es eso que con voz de arcángel? Pablo está usando ya, ¿no?, un lenguaje, ¿no?, retórico, ¿no?, para expresar la autoridad, ¿no? Porque cuando uno pide, hermano, ¿la trompeta será literal? ¿Se escuchará? ¿No? ¿Será literal lo que vamos a escuchar? No sé, hermano, si va a ser literal. ¿Importa que sea literal? ¿Importa que sea literal? Algunos se expanden en los detalles. No te vayas en el detalle, ¿no?, cuando lees la Biblia. Ándate en la idea del autor, en el propósito del autor por lo cual escribe, ¿sí? Ahí tienes que irte, ahí tienes que sentarte. No te vayas en cada detallito, ¿no? Y dices, hermano, pero ¿cómo es eso de la trompeta? ¿Sonará la trompeta? ¿Cómo, y qué tono tendrá la trompeta? ¿No? ¿Y se escuchará acá? ¿Se escuchará en China? ¿Se escuchará? Ya, mejor seguimos, ¿no? Seguimos, sí. Pues son preguntas que no tienen relevancia, ¿sí? Entonces Pablo sigue diciendo, ya, entonces dice, la palabra arrebatamiento, ¿no?, conocida también por el griego de arpaxo, ¿sí?, también se conoce como, en el latín, también se conoce como rapturo, que significa secuestrar o llevar de repente. Vamos a hacer una idea, ¿no? Estamos aquí reunidos y de pronto llega este acontecimiento que la iglesia va a vivir. Llega. Y vamos a ser arrebatados, dice, ¿no? Y ese instante ni siquiera puedes meditar en eso. ¿Cómo será, hermano? Cerraré mi ojo, abriré y ya no estaré.
mi ropa se quedará, ¿cómo será? ¿No? ¿Cómo será, hermano? Mi televisor se va a quedar prendido, ¿no? ¿Quién lo va a pagar? ¿No? O mi olla está prendido, hermano, mi olla, ¿quién lo va a pagar? Ay, dice, no. Ya, entonces dice, mira, vamos a leer un ratito ahí. Primera de Corintios, vamos rapidito. Javier, lee. Primera de Corintios 15, 51 al 53, ¿ya? Primera de Corintios, ¿no? En este tema escatológico, hermanos, hay cuántos debates, cuántas ahí. Sí, Primera de Corintios 15, 51 al 53. ¿Sí? Primera de Corintios 15, 51 al 53. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí queda un ratito. No todos dormiremos, pero ¿qué está diciendo? Pero Todos. Algunos dicen que no, es que solamente Dios va a arrebatar a los que son santos, ¿no? Y los que se portan mal, a ellos no les va a arrebatar. ¿Qué dice Pablo ahí? ¿Todos o algunos? ¿O solamente los que son santificados? ¿O solamente los que se portan bien? pero todos seremos Ya. transformados. Sigue leyendo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Esa palabra importante, incorruptible. Sabes que la palabra corruptible tiene que ver con la corrupción, con la corrupción del cuerpo, con la corrupción por causa del pecado. Y cuando dice incorruptible, es lo que nosotros vamos a recibir, hermanos. Ahorita lo que adolecemos es porque este cuerpo es corruptible, ¿sí o no? Adolecemos, bueno, adolecemos, nos duele acá, me duele acá. Pues bueno, ayer estaba durmiendo y me vino un dolor acá al oído, que hasta me vino acá adentro y le vida adentro. Fuerte, como que nunca me había dolido así. Nunca me había dolido. Así que me dolió tanto y me despertó, ¿no? Me cambié de sitio y se me pasó un poco, ¿no? Ya cuando me desperté se me pasó. Pero este cuerpo, hermanos, es corruptible. Este cuerpo es corruptible, se va. Hay gente, hay gente que ama este cuerpo y dice, no, no quiero que me pase nada, no quiero. Hermano, estás teniendo una mala idea de lo que es la vida. Porque la vida, hermano, no es fácil esta vida. Y la vida está lleno, Jesús mismo dijo, ¿qué tendrías en el mundo? Aflicciones, ¿verdad? ¿No? Aflicciones tendrías en el mundo. Que también dijo en Mateo 5, dijo, cada día tiene su propio afán. ¿No? Y hasta basta cada día su propio mal. ¿No? Entonces, Jesús puso claro las cosas. ¿Por qué, hermano? Porque este cuerpo es corruptible por causa del pecado. Pero ¿qué ha dicho Dios y qué ha dicho en su promesa y en su palabra? Que nosotros vamos a recibir un cuerpo incorruptible, que no va a estar sujeto más al pecado. Eso nos espera, hermanos. No te alegres eso. Ay, hermano, ya. Entonces ya sé que sí, sí. Mira, si Dios te quiere sanar, te va a sanar. De acuerdo a sus propósitos, si Dios quiere sanar. Si Dios te quiere dejar así como estás, te lo va a dejar. Pero no pongas tu corazón aquí en la tierra. Pon en tu corazón, por eso Pablo dice, alentados con estas palabras, hermano, para que saquen su mirada del mundo. Mire lo que viene, porque en el mundo, hermano, tú vas a pasar dolor, aflicción, pérdidas, separación, vas a pasar muchas cosas dolorosas. Pero no te olvides, hermano, que esto es temporal. El mundo, ¿cuánto tiempo vivirás? ¿30 años más? ¿40 años más? ¿10 años más? La hermana ya no quiere vivir. Este año más dice. ¿No? No sabemos, hermanos, cuánto, ¿no? Acá tenemos al papi que cada año se despedía, ¿no? Dice, ya, este es mi último año, ¿no? Cada cumpleaños ya se despedía, ¿no? Pero hasta ahorita el Señor lo guarda, ¿no? Ha pasado COVID, ha pasado todo, ¿no? Y el Señor lo sigue guardando, ¿no? Entonces, hermanos, ¿para qué? Para que nos alentemos con estas palabras. Para que miremos a dónde. Miremos nuestro futuro, el destino que nos espera, ¿sí? Para que no mires acá, estés mirando acá y estés. Si pones tu corazón acá en las cosas terrenales, vas a sufrir. Vas a sufrir. Si tu amor está acá en las cosas terrenales, si todo tu amor está acá en las cosas terrenales, vas a sufrir, hermano. Pon tu esperanza en la gloria futura. Pero, ¿cómo es Dios? Aún en las cosas terrenales que nosotros vivimos, Dios se va a manifestar. Dios tenemos su favor y su misericordia para enfrentar toda situación aquí. Pablo dijo ¿cómo se llama en Romanos, ¿no? 8, 36,
que somos más que vencedores, ¿verdad? Somos más que vencedores por medio de aquel, por medio de Cristo somos más que vencedores. Es decir, ¿en qué sentido? En que nada nos puede separar del amor de Dios, ni de su presencia, nada nos puede apartar. Entonces, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ángeles, príncipes, ni el diablo, hermano. Ni la muerte siquiera, ¿no? Uno dice, ya la muerte. No, la muerte tampoco. No te puede apartar ni siquiera la muerte. Por eso que en Cristo estás completo, pleno. Tienes todo lo que necesitas. ¿Cuál es el problema entonces? Es que mi corazón no anhela eso. Mi corazón, ¿qué anhela? Las cosas temporales. Mi corazón está puesto en las cosas temporales que no tienen, se puede decir, no hay esperanza ahí. El apóstol Juan, en su epístola, en 1 Juan, termina diciendo en el 1:16, creo que es, donde dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Para siempre. Y esa palabra permanecer significa que tiene un estado eterno. ¿Sí? Las cosas temporales van a pasar. Así que no pongas tu corazón ni todo tu amor en las cosas temporales. ¿Dónde tienes que poner tu corazón y tu amor? En las promesas de Dios que ya nos prometió. Por eso Pablo dice, entonces, por eso, hermano, aliéntense con estas palabras, ¿sí? Alentados con estas palabras, porque ellos estaban pasando, ellos estaban muriendo, a ellos los estaban matando, ¿no? Por la fe de Cristo, a ellos los estaban matando, mataban a sus hijos, mataban a sus esposos, tomaban presos y entonces sufrían. Y Pablo, a través de la revelación del Evangelio, los alienta, y los anima y los alienta. No les está diciendo, te va a librar Dios, no sabes si te va a librar o no. Pero, de hecho, la muerte no puede quitarte lo que Dios te ha dado, el sello de su espíritu. Por lo tanto, si tú tienes el espíritu, tú tienes vida. Así te maten, tienes vida. Porque así como Jesús resucitó, tú también vas a resucitar, dice Pablo. Y por eso aliéntate, anímate con estas palabras.